XT. ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora para revisar los temas más importantes que marcan la agenda durante esta semana y en particular este día lunes 25. Y vamos a conversar primero respecto a lo que está ocurriendo en torno a la reforma previsional. Sabemos que es el siguiente gran desafío legislativo para el gobierno. El primero ha sido la reforma tributaria que ya está en el Congreso. Y a medida que se van conociendo algunos detalles de la estructura que tendría esta reforma de pensiones, surgen también algunos temas de discusión. En particular, por ejemplo, respecto al destino del 6% de cotización extra que está planteando esta reforma. La propiedad respecto a estos fondos, la heredabilidad también asociada a los mismos, ya aparecen como dos temas centrales de la discusión que vendrá en el Congreso cuando el gobierno presente esta reforma. Se espera para el mes de agosto. Paloma Ávila reportó este tema. Poco se sabe todavía, pero ya surgen las primeras dudas. El proyecto de reforma previsional del gobierno debiese ingresar al Congreso las últimas semanas de agosto. Aún así, los primeros detalles salieron a la luz. La principal novedad, el nuevo componente solidario colectivo, compuesto por un 6% de cotización adicional con cargo al empleador. Estamos asumiendo por tercera vez y esperamos cumplir en esta tercera oportunidad un desafío tremendamente importante de dejar atrás un sistema que verdaderamente no era previsional, sino más bien de ahorro forzoso, que no obtuvo buenos resultados para nuestros pensionados, que discriminó por mucho tiempo a nuestras mujeres y que las sigue discriminando, a tener un sistema verdaderamente previsional de seguridad social. Según las primeras informaciones, al menos la mitad iría a capitalización colectiva, es decir, ahorro pero no individual, y el resto para reparto inmediato y mejorar las pensiones. Así solo se garantiza la propiedad y la herencia sobre los fondos de capitalización individual del 10% y no del nuevo 6%. No me incomoda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creo que es un aporte aparte de lo que tú siempre cotizaste. Yo puedo morir mucho antes de que me jubile. Entonces, obviamente que tiene que ser heredable para la familia más cercana. Creo que nosotros los jóvenes debemos apoyar a la gente adulta que tiene malas pensiones, porque los jóvenes del futuro nos van a apoyar a nosotros. Opiniones divididas, al igual como ocurre en el Congreso, donde expertos anticipan un arduo debate. La pertenencia será de seguro una traba importante, considerando que, según una encuesta entregada por la Asociación de AFP, cerca del 90% de los chilenos quiere que los fondos sean de su propiedad. El gobierno no puede pretender llevar este nuevo 6% de cotización extra a este fondo común porque no es lo que quieren los trabajadores. Los trabajadores lo que quieren es que esta cotización extra vaya a su fondo de capitalización individual. Sabemos que la derecha va a defender el interés del empresariado por sobre el bienestar de las personas, como ha sido la tónica. Así que fácil no va a ser la tramitación. El proyecto del gobierno va en contra de la libertad de los trabajadores para elegir qué hacer con sus fondos, pues todo lo envía a fondos colectivos y solidarios. Si considera la solidaridad para los actuales jubilados y para las mujeres, si considera el financiamiento tripartito, más recursos para el sistema, y si considera la libre elección en el componente individual, yo creo que sí tendría los apoyos en el Parlamento. Además de la propiedad, el proyecto es criticado también por otras razones. La principal apunta a que este nuevo 6% podría representar un impuesto al trabajo, incentivando la informalidad y menores cotizaciones. Mediante un trabajo informal, uno pudiera evitarse ese pago adicional del 6% y ya sea bien o aumentar el ingreso líquido informal, ¿no es cierto?, no tener que aportar a este fondo. Eso también desde el punto de vista de quien ofrece trabajo, desde el punto de vista de quien contrata a las personas, también tiene que evaluar si es que efectivamente ese 6% adicional, cuánto le encarece su contratación. Otro obstáculo sería el envejecimiento de la población, puesto que para los entendidos el aumento de pensiones no sería sostenible en el tiempo, ya que se proyecta que la población jubilada sea superior a la fuerza de trabajo. La única parte de la cual podríamos hacer una objeción es este componente de reparto que utilizaría parte de estas cotizaciones para el pago de pensiones actuales. Esto porque el proceso de envejecimiento de la población impide que ese componente sea sostenible en el tiempo.
Sistema de reparto solidario del que se alejan cada vez más algunos países por las mismas razones, adoptando sistemas de pensiones basados en cuentas de ahorro personal y priorizando muchas veces el financiamiento a través de impuestos generales. Bien, seguimos adelante con otro tema para analizar lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario del Gran Santiago en particular. Sabemos que este mercado ha operado con una tensión importante, con una demanda muy alta también y una oferta quizás algo más estrecha, pero eso empieza, pareciera, a alcanzar cierto pic, de acuerdo a los datos que ha recopilado el portal inmobiliario toktok.cl. Durante el quinto mes del año, en el mes de mayo, la oferta general en el Gran Santiago llegó a 75.723 unidades. Esto representa un 13,4% mayor a la oferta que había disponible hace un año atrás. Este es un nuevo récord de viviendas disponibles. Hablamos de casas y departamentos acá en el Gran Santiago. Lo interesante es ver cómo, a medida que vamos llegando a este pic, también se ha visto un retroceso en el precio de las viviendas en el Gran Santiago. De acuerdo al mismo reporte de TokTok, hay una caída en el precio respecto al mes de abril de 0,3% en el caso de los departamentos y una caída de 1,1% en los precios respecto a las casas en comparación también al mismo mes de abril. De acuerdo a lo que plantean desde esta agencia, ambos mercados acumulan ya 4 meses consecutivos de caída en los precios. Las comunas que concentran más ventas por ahora y donde habría que poner el foco quizás de atención en la oferta disponible fueron Santiago, 18% del total, La Florida un 16% y Ñuñoa con un 11%. Un poco más atrás aparece San Miguel en el cuarto lugar con 8%. Resultados bien interesantes, como decíamos, para entender cuál es la dinámica en un momento donde además el acceso a créditos hipotecarios parece entramparse un poco, producto de mayores tasas y también de mayores requerimientos por parte de los bancos. Escuchemos qué fue lo que dijeron desde toktok.com respecto a este informe. Contamos con una oferta histórica de venta de propiedades nuevas en el Gran Santiago, lo que ha estado presionando los precios a la baja en los últimos 4 meses. En efecto, hemos visto descensos de precios en muchas comunas del Gran Santiago en los últimos 4 meses, principalmente en abril, que fue el mes donde más cayeron. Y en el mercado de departamentos podemos mencionar comunas como Santiago, Estación Central o en el sur San Bernardo. Y en el mercado de casa hemos visto descensos de precio en todo el sector surponiente, comunas como San Bernardo, Padre Hurtado. Bueno, y vamos a ir a otro tema, pero también interesante para ver cómo se ha ido desarrollando la oferta de bodegas en nuestro país y en particular, nuevamente, acá en la región metropolitana. La vacancia de este tipo de inmuebles está llegando a mínimos históricos, es lo que plantea un informe desarrollado por Colliers. La tasa de vacancia llegó a 0,15% en el primer semestre. Este es el registro más bajo de disponibilidad de bodegas desde el año 2014. Un dato muy relevante porque refleja finalmente cómo se está comportando este segmento, presionado particularmente por el desarrollo vertiginoso que ha tenido el e-commerce en los últimos 2 años, desde el inicio de la pandemia particularmente. Este reporte revela que la cifra mencionada se traduce en una baja de 24% en la disponibilidad de bodegas al comparar con el cierre del año pasado. Así entonces, desde un 8,8% que veíamos en el primer semestre de 2020, ahora llega a un 0,15%, o sea, 15 de cada 1000 bodegas disponibles. Este valor, como decíamos, corresponde al más bajo en 8 años y analizando por sectores es la zona centro la que registra la menor tasa de vacancia, prácticamente nula disponibilidad, pero con baja participación de mercado. Por otro lado, hay otros polos que se están desarrollando, norponiente, poniente y sur, también con una vacancia equivalente en total a un 0,1% de acuerdo a este informe publicado por el Mercurio. Bien, vamos a analizar ahora lo que ha ocurrido con el mercado cambiario en nuestro país, con el precio del dólar en particular. El viernes cerramos con un alza fuerte. Este lunes la semana comienza con algunas caídas en el tipo de cambio. Conversamos de este tema desde XTV junto a Diego Mora. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por el contacto. Buenas tardes, Sebastián. Diego, bueno, partamos analizando qué fue lo que ocurrió este lunes. El viernes se había marcado un cierre bien fuerte al alza, por sobre los 950. Este lunes va en sentido contrario. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Diego?
Bueno, el mercado está digiriendo toda la información que proviene desde Chile y también desde el extranjero. Hemos tenido una batería bastante cargada de datos macroeconómicos y para esta semana también se viene nuevamente. Este día miércoles tenemos decisión de tasa de interés en Estados Unidos. El mercado está pensando en 75 puntos base o incluso 100 puntos base para subir las tasas nuevamente y esto genera un impulso generalizado respecto al dólar. Ahora, por el lado local, el mercado también está un poco estabilizado después de la intervención bastante agresiva del Banco Central y además que el Banco Central ha ido reduciendo el tamaño de las intervenciones graduales. Recordemos que no era los 25.000 millones de dólares de forma inmediata, sino que gradual. Por lo tanto, el mercado está un poco tambaleándose, recibiendo los inputs de información. Sí, ¿y qué fue en particular lo que anunciaba el Banco Central respecto a las partidas diarias que generó este movimiento en el mercado? Sí, o sea, inicialmente la idea era poder tener un movimiento semanal de 700 millones de dólares por los 5 días hábiles o intervenciones de 200 millones de dólares diarios y esto se redujo a 500 millones de dólares semanales. Por lo tanto, en la medida de que el tamaño de estas intervenciones vaya reduciéndose, la cantidad de la intervención se va reduciendo. Por lo tanto, también tiene un efecto en la cotización del dólar. Ajá, perfecto. Ahora, ¿qué factores crees tú, Diego, que empiezan a pesar más ya en la segunda semana de la intervención del Banco Central, ¿no? La semana anterior fue la del primer golpe, digamos, al mercado cambiario, pero esta semana empieza, como decías tú, a procesarse de manera distinta la información. ¿Qué elemento va a pesar más, crees tú, en el mercado cambiario esta semana? Bueno, la verdad es que los mercados financieros siempre son muy rápidos para actuar y siempre son muy rápidos para descontar toda la información. El programa de intervención del Banco Central se anunció de manera pública en el momento en que se anunció, por lo tanto no va a haber mucha mayor sorpresa. Aparte que está muy concentrado en el cortísimo plazo, por lo tanto yo creo que el mercado esto lo va a dejar muy rápido atrás como factor para decidir la compra o venta de dólares. ¿Qué es lo más importante a día de hoy? Los datos macroeconómicos que tenemos para esta semana, la decisión de tasas de Estados Unidos para este día miércoles, tenemos datos de Producto Interno Bruto también en Estados Unidos para este jueves, donde el mercado va a estar atento, ¿no? Si es que el dato es negativo de forma trimestral, técnicamente estamos hablando de una recesión, por lo tanto eso va a acaparar muchos titulares si es que el dato es negativo, porque directamente se estaría confirmando que estamos en recesión, principalmente en Estados Unidos, lo cual suele ser una referencia a nivel mundial. Y además en el lado local, este día jueves tenemos tasa de desempleo en Chile, donde esperamos un poquito la estabilización del mercado laboral, pero son datos que probablemente van a mover al mercado del dólar. Sí, y en ese sentido, Diego, es interesante ver qué lectura hacen los mercados, ¿no? Y cómo se va procesando la información. En ese sentido, una subida fuerte de parte de la Fed este miércoles, ¿sería leído de manera positiva en el sentido de que hay una reacción oportuna quizás de parte de la Fed? Bueno, todo está correlacionado con lo que está ocurriendo con la inflación. El último dato de inflación fue el dato más alto que hemos visto en Estados Unidos durante los últimos 40 años. Por lo tanto, el mercado está esperando un nivel de agresividad y cada vez más se va descontando que finalmente la van a subir en 100 puntos base. Por lo tanto, si finalmente termina quedando la tasa de interés en un rango entre 2.5 y 2.75, seguramente va a ser una noticia muy negativa para los mercados de renta variable, lo cual implica ventas en acciones, mayores caídas en activos de riesgo. Y cuando hablamos de activos de riesgo, no solamente son las acciones, sino que también los commodities, donde a nosotros nos interesa mucho el cobre, por lo tanto podríamos seguir proyectando caídas. Ahora hay que poner un poquito de calma porque evidentemente el dato todavía no lo conocemos, pero esos son los escenarios. Ajá. Es interesante lo que menciona respecto a los commodities, ¿no? Porque la semana pasada se había insinuado un repunte para el precio del cobre, luego se atenuó de alguna forma, pero este lunes vuelve a abrir o a cerrar más bien las transacciones con una leve alza. Exacto, el mercado de los commodities está atento obviamente a lo que está pasando con la tasa de interés, pero también lo que está pasando con los datos en China. El gobierno de China está fomentando de manera bastante agresiva todo el crecimiento y la liquidez del mercado inmobiliario. Por lo tanto, recordemos que el mercado inmobiliario es el segundo mercado que más consume cobre en China y en la medida que el gobierno esté fomentando los negocios inmobiliarios, evidentemente es una ayuda al mercado del cobre. De hecho, si podemos irnos acá a la plataforma Xstation de XTV, podríamos partir analizando lo que es el precio del dólar.
Lo más interesante para poder valorizar lo que está ocurriendo con el dólar es el último ciclo alcista que comenzó en junio del 2022, cuando el dólar estaba cotizando en los 805 pesos y tuvimos un precio máximo de aproximadamente los 1.058 pesos por cada dólar. Ahora, algo muy importante para poder hacer proyecciones respecto al dólar es la caída porcentual que ha tenido. Hoy en día el dólar ha perdido prácticamente la mitad del último ciclo, pero si analizamos con indicadores como MACD o incluso RSI, la tendencia no hay absolutamente ninguna duda de que sigue siendo alcista. Por lo tanto, a pesar de la intervención del Banco Central, que fue bastante agresiva, nosotros estamos proyectando posteriores subidas. Y por eso algunos plantean dudas, ¿no?, respecto a la eficacia de una medida como la anunciada por el Banco Central, pensando en esas fuerzas que parecieran llevar el tipo de cambio al alza. Diego Mora, de XTV Latam, ha estado con nosotros a esta hora para analizar lo que está ocurriendo en el mercado cambiario. Diego, muchas gracias. Saludos, Sebastián, que esté muy bien. Igualmente. Bien, nos vamos a una pausa, un corte en Agenda Económica y regresamos de inmediato con más. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para conversar de un tema bien interesante. Se abrió toda una discusión respecto a los loteos de parcelas a lo largo de nuestro país. La controversia surge fundamentalmente porque desde el Ministerio de Agricultura tiene una mirada bastante crítica respecto a cómo se ha ido desarrollando este proceso de carácter, dicen, eminentemente inmobiliario, pero con muchos efectos desde el punto de vista del desarrollo agrícola en nuestro país y con una mirada que plantea básicamente que no está la regulación suficiente. Es por eso, de hecho, que se suspendió por orden e instrucción del Ministerio de Agricultura al Servicio Agrícola y Ganadero, se le pidió suspender esta subdivisión de loteos. Bueno, queremos analizar este tema, ver qué es lo que está ocurriendo con esta industria a lo largo del país. Estamos junto al gerente de la empresa Biofer Austral, Andrés Ayala. Andrés, gracias por conversar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, ustedes precisamente participan de este proceso con un proyecto bien específico. Lo que busca es la conservación, ¿no? Ahí es donde está el espíritu de los proyectos que está desarrollando su empresa. Pero es interesante conocer la mirada que tienen de respecto a cómo ha ido evolucionando este tema. Y partamos por una definición bien precisa. ¿Están de acuerdo o no con los pasos que está llevando adelante el Ministerio de Agricultura, Andrés? Bueno, en realidad nosotros sabíamos y creemos que efectivamente había que hacer algo, ya que había muchísimos desarrolladores inmobiliarios que estaban subdividiendo predios sin ningún tipo de planificación. Esto efectivamente atenta, por ejemplo, contra lo que nosotros estamos haciendo. Te podría decir que del lado nuestro de Biofer Austral podríamos estar un poco en una vereda un poco injusta, en el sentido en que nosotros lo que buscamos es que los proyectos de poder desarrollar, ¿cierto?, cohabitar en diferentes tipos de parques rurales o naturales, realmente respeten las características del territorio, respeten los activos naturales y medioambientales, pero efectivamente lo que tú hoy te encontrabas en la situación, ¿cierto?, general de lo que estaba aconteciendo en Chile, es que había muchos, ¿cierto?, desarrolladores inescrupulosos o que también no tenían ninguna consideración, ¿cierto?, por el territorio. Andrés, entonces, creemos que efectivamente hay que regular. Sí, en ese sentido, ¿a qué te refieres con que eran desarrolladores inescrupulosos o cuál era el objetivo, digamos, que estaban desarrollando estas empresas? En contraste, por ejemplo, con una preservación, digamos, de los espacios, sobre todo en el sur de Chile. Claro, te podríamos decir que básicamente si tú estás viendo, ¿cierto?, netamente el tema de acceso, ¿cierto?, a un terreno, ¿cierto?, a una parcela para poder desarrollar ya sea una primera vivienda o una segunda vivienda en un sector rural y no tener consideraciones sobre la naturaleza, ¿cierto?, por ejemplo, sobre algún corredor biológico, sobre el impacto que va a tener en un humedal, sobre el impacto que puede tener directamente en un bosque, y solamente tener una mirada, ¿cierto?, en el sentido inmobiliario, ¿cierto?, de subdivisiones y poder sacar la máxima rentabilidad. A eso es lo que nosotros nos referimos como inescrupuloso. Y básicamente no necesariamente tiene que ser un acto de mala fe, sino que también revela la escasa, ¿cierto?, conciencia que hay respecto al cuidado que nosotros tenemos que tener en la planificación territorial, ¿cierto?, y al respeto por la naturaleza. Y bueno, eso es algo que nosotros sabemos y ha sucedido no solamente en Chile, sino que a nivel global estamos enfrentando, ¿cierto?, consecuencias negativas por la falta, ¿cierto?, de consideración sobre los ecosistemas y la naturaleza en general. Sí, ¿y qué significa, Andrés, esa consideración precisamente? ¿Qué implica
el desarrollo de proyectos que tengan presente en el centro quizás esa consideración? Bueno, primero que nada, ¿cierto?, tener una noción sobre el territorio donde uno está proponiendo, ¿cierto?, un parque. En el caso de Biosfera Austral, nosotros trabajamos principalmente en la zona de la Patagonia Norte. Sí. Ya de por sí trabajar en la Patagonia conlleva una gran responsabilidad, porque además es el orgullo que nosotros tenemos los chilenos, ¿cierto?, de que es un terreno que actualmente está conservado en un 55% de su territorio. Por lo tanto, el 45% de territorio disponible que está en manos ya sea de privados, ¿cierto?, es importante saber cómo también podemos continuar de alguna manera con esa línea de conservación y de preservación. ¿Por qué? Porque obviamente los ecosistemas van mucho más allá, ¿cierto?, de las reglas, ¿cierto?, de límites de lo que nosotros podemos considerar como propiedad. O sea, podemos hablar de zonas, ¿cierto?, de un contexto, de un ecosistema que puede tener, ¿cierto?, grandes extensiones de territorio. Entonces, todo parte desde el diseño basado en la misma naturaleza. Esto quiere decir en observar el territorio, en observar las causas de ríos, observar las montañas, los valles, observar los corredores biológicos, tener un catastro, ¿cierto?, de la fauna, de la flora nativa disponible y saber cómo tú puedes desarrollar un plan para poder habitar en esos espacios, generando el menor impacto posible en la naturaleza. Andrés, entonces, eso es básicamente lo que nosotros hemos desarrollado en Biosfera Austral. Sí, entonces el paso siguiente de este congelamiento, digamos, que supone la medida del Ministerio de Agricultura, sería desarrollar, a su juicio, una legislación acorde con esos objetivos. Absolutamente, o sea, tenemos que desarrollar una legislación y te diría que nosotros somos de alguna manera un buen ejemplo, que estamos de alguna manera, ¿cierto?, al margen, ¿cierto?, de los proyectos que impulsaron, ¿cierto?, o presionaron, ¿cierto?, al gobierno a tomar una medida al respecto. Efectivamente hay muchas buenas prácticas y lo que nosotros hablamos es de un estándar mundial de conservación, ¿ya? Democratizar la conservación y permitirle a las personas que quieren habitar en la naturaleza puedan hacerlo de la forma más responsable y poder preservar ese patrimonio natural a la perpetuidad. Entonces, efectivamente, la nueva ley debiera, ¿cierto?, abordar los temas respecto a cómo tiene que ser la planificación territorial para poder vivir en zonas urbanas, cómo proteger el suelo agrícola, cómo poder ingresar ciertos nuevos modelos de conservación. Y te diría que más, pensando en la visión de descentralización del país, sería muy importante también incorporar visiones que sean específicas para cada territorio, porque no es lo mismo un proyecto de subdivisión de parcelas, ponte tú acá en el borde urbano de Santiago, que uno en la Patagonia Norte, son completamente diferentes, ¿ya? Entonces hoy vemos que el gobierno, por supuesto, ha tomado una medida al respecto de lo que estaba sucediendo, pero nosotros también somos conscientes desde el lado de Biosfera Austral, es que efectivamente esta medida pone un freno a algo que está sucediendo, pero no es una solución para todo el territorio de Chile. Andrés, ahora, ¿cómo es compatible esa posición, ese planteamiento que ustedes hacen con la posibilidad de que más personas accedan efectivamente a terrenos o a tierras en determinadas zonas que son evidentemente de mucho cuidado, pero también de mucho atractivo? El diputado Fidel Espinosa, por ejemplo, planteaba algunas críticas sobre este congelamiento porque decía que era una forma de negarse que la gente pudiera acceder a mejor calidad de vida o a nuevas zonas donde desarrollarse. No, absolutamente. O sea, primero, ¿cierto?, tenemos por un lado la necesidad que tiene la población, ¿cierto?, la necesidad que tenemos nosotros, ¿cierto?, los chilenos, a poder decidir en libertad dónde queremos vivir y dónde queremos desarrollar un proyecto de vida. Pero efectivamente esa necesidad que de alguna manera se vio reflejada en la gran oferta, ¿cierto?, de proyectos de subdivisión de parcelas a lo largo del territorio, porque hay una demanda, efectivamente, tiene que ser equilibrada, ¿cierto?, con una regulación que realmente permita conservar la naturaleza, porque efectivamente si no hay una regulación, si no hay un estándar, se corre el riesgo de poder seguir promoviendo ecocidios y desastres medioambientales. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Nosotros somos completamente pro la libertad de poder de vivir en un ambiente libre de contaminación con la naturaleza y donde las personas, ¿cierto?, se sientan más acordes a su proyecto de vida, pero por eso mismo nosotros somos pioneros en este sentido y tenemos un montón de reglas que aseguran que la conservación va a ser algo efectivo. Sí, claro. Por ejemplo, como no tener cercos, que los cercos al final, ¿cierto?,
fragmentan el territorio, fragmentan los corredores biológicos, o por ejemplo no contar con animales domésticos, que hemos visto en innumerables ocasiones, ¿cierto?, que estos animalitos después se pierden o se arrancan y atacan, ¿cierto?, a la fauna, que a veces también están en peligro de extinción o son animales en amenaza. Entonces, efectivamente, si no hay un marco, no hay un estándar al que la ley debiera acogerse, ¿cierto?, encontramos que al final las cosas no suceden como deberían suceder. Bien. Y aquí hay que tener una mirada a largo plazo. Sin duda. Una mirada a largo plazo. Sí, por el valor de lo que hay que conservar precisamente. Interesante la discusión y vamos poniendo más argumentos en definitiva sobre la mesa para avanzar en la legislación, ¿no?, que es lo que se espera pueda llevar adelante este gobierno también sobre esta materia que ha quedado puesta en el tapete. Andrés, gracias por conversar con nosotros. No, muchas gracias a ti, que tengan muy buen día. Así cerramos esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan con más informaciones aquí en CNN Chile.